lo clave. Bueno, vamos a arrancar con el tema de hoy. Voy a esperar que empiece a grabar, que no lo veo en rojo. ¿No hay ninguna otra pregunta de lo que hemos visto? No, profe, por ahora no. Bien, perfecto. Entonces, empezamos con el tema de hoy. Vamos a ver si alcanzamos a ver sistema linfático, pero por lo menos nos vamos a acentuar en la presión sanguínea, que es el contenido más importante que vamos a visualizar hoy, que tiene mucho que ver con lo que ya vimos de gasto cardíaco, ya que la presión sanguínea está condicionada por el gasto cardíaco. Ustedes ya vieron el concepto de presión en física y en química, ¿sí? Saben que la presión es una fuerza por una unidad de superficie. O sea, este concepto obviamente no cambia, sea de la ciencia que yo lo tome, es el mismo. La presión arterial, que se simboliza como PA, ¿sí? Que se mide en realidad en las arterias porque son los vasos como de resistencia y en donde se genera la presión, es la fuerza que ejerce el corazón sobre la unidad de área o de superficie de las paredes de los vasos sanguíneos. O sea, eso yo le llamo presión sanguínea. Es la presión que va a ejercer el corazón cuando está empujando la sangre y la está recibiendo la pared del vaso sanguíneo. Esa presión depende de dos variables, del gasto cardíaco por la resistencia periférica total. El gasto cardíaco ya lo estudiamos y es una variable que depende justamente del corazón. ¿Por qué? Porque el gasto cardíaco es la frecuencia cardíaca que marcaba el marcapasos cardíaco, o sea, que está dentro del corazón, multiplicado por el volumen de eyección, que era la fuerza con la cual el ventrículo expulsaba la sangre hacia las arterias. Entonces, es una variable cardíaca, o sea, depende obviamente del volumen que retorna al corazón, de la volemia total, pero está controlado más que nada por el corazón. Obviamente con su control hormonal, o sea, endocrino y nervioso, que puede ajustar esos parámetros del automatismo del corazón, pero depende más que nada del corazón. En cambio, la resistencia periférica, o se marca también como RPT, que significa resistencia periférica total, es la resistencia que ofrece el vaso sanguíneo a la llegada de la sangre. O sea, yo tengo presión desde el corazón que ejerce para salir, obviamente, la sangre, esa fuerza, pero es recepcionada por el vaso sanguíneo. Y el vaso sanguíneo tiene distintos condicionantes para ofrecer resistencia al paso de la sangre. Ustedes en física, que están viendo mecánica de los fluidos, han visto en realidad fluidos ideales, fluidos que no van cambiando su densidad o su viscosidad a medida que van pasando por los tubos y lo único que han visto ustedes en esas tuberías es la disminución, ¿sí? O el aumento del diámetro de una tubería. Que ojo, es un factor muy importante en la resistencia periférica, ya que el vaso sanguíneo también puede contraerse o dilatarse y es de hecho el factor más importante en la resistencia periférica total. Pero nosotros no tenemos un fluido ideal, la sangre no es un fluido ideal, eh, genera flujos turbulentos porque también varía y va, el vaso sanguíneo va adaptándose al paso de la sangre. O sea, cuando pasa la sangre, el vaso sanguíneo se distiende y luego vuelve a su lugar, que es lo que nosotros detectamos como pulso. Entonces estoy aumentando el diámetro y después volviéndolo a disminuir. Si yo vengo con mucha presión de sangre, pero el vaso hace esto y se dilata, ¿qué pasa con la presión adentro? Si el vaso se distiende, ¿aumenta o disminuye? Aumenta. No disminuye. Recuerden que si yo aumento el diámetro de un tubo, la presión de adentro del líquido es menor. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿O no? Con un mismo caudal. Yo tengo el mismo caudal. ¿Qué pasa si ese mismo caudal lo meto por un tubo así y después lo meto por un tubo más grande? ¿En dónde hay más presión? En el tubito más chico. En el tubo más chico, ¿sí? Entonces, lo que hace el sistema vascular es dilatar los vasos o contraerlos para el paso de la sangre para que la presión se mantenga lo más estable posible dentro del sistema cardiovascular y me garantice la llegada de sangre hacia los tejidos de forma eficiente. La sangre que llega a los tejidos se llama perfusión y yo tengo que tratar de que la perfusión sea lo más constante posible, porque si a un tejido le llega mucha sangre, después le llega poco, le llega más, bueno, se genera una falta de los nutrientes y el oxígeno necesario que se denomina isquemia y eso mata al tejido.
¿sí? O sea que el tejido tiene que tener una perfusión relativamente constante. ¿Por qué no es constante? Y porque en realidad la presión no es constante. La presión que se genera, la fuerza que se genera desde el corazón, tiene un punto máximo y un punto mínimo, que depende de la sístole y la diástole del corazón. O sea que tengo una presión sistólica o máxima y una presión diastólica o mínima. Quiere decir que la presión sistólica va a ser la presión que se detecta en el vaso sanguíneo cuando el corazón está haciendo su máxima fuerza de contracción, o sea, su sístole ventricular, y es el efecto de esa presión contra el vaso sanguíneo. Esa presión normal, la sistólica, ronda los 120 milímetros de mercurio. En una persona normal, sin hacer ejercicio, bueno, estable. En cambio, la presión diastólica es el valor mínimo que se detecta en el vaso sanguíneo cuando el corazón está relajado, o sea, está en diástole. Entonces, la sangre que quedó en el sistema vascular ejerce una presión sobre la pared del vaso que depende más que nada de la resistencia que ofrece el sistema cardiovascular al paso de la sangre, o sea, un efecto que depende directamente de la distensibilidad o la capacidad que tiene de distenderse el vaso sanguíneo, y que cuando el corazón está relajado es una presión en promedio de 80 milímetros de mercurio. Como yo tomo esos dos parámetros, de hecho cuando nos toman la presión, lo que nosotros tomamos es la máxima y la mínima, o sea, la presión sistólica y diastólica, que sus valores normales son de 120, 80 milímetros de mercurio. El clásico 12,8 que me dicen que está mal dicho. 12,8 no existe, chicos. 12,8 es una simplificación, o sea, le simplificaron los ceros a la presión normal, pero en milímetros de mercurio el valor es 120, 80. Eso es una presión normal. Estoy tomando la máxima, la presión que hace el corazón en sístole y la presión que se detecta en los vasos en diástole. Es verdad que se puede medir una PAM, que sería como un promedio, y se llama como presión de perfusión hacia los tejidos, ya que como les dije recién, no es constante. Yo no tengo una presión siempre igual. O sea, va fluctuando entre sístole y diástole, y que esa sístole y diástole va pasando en los vasos también. Más presión, menos presión, más presión. Entonces cuando yo toco en los vasos, ese latir que siento, que es el pulso, ese pulso es como un reflejo del ciclo cardíaco, porque cada vez que el corazón expulsa la sangre en sístole, el vaso, el paso de la sangre, ¿qué hace? Se distiende la arteria para tratar de disminuir la presión en ese punto. Entonces, se distiende y vuelve, se distiende y vuelve. Cada vez que se distiende, digamos, es como una correlación del pulso entre el ciclo cardíaco y la distensión de las arterias. Entonces, cuando yo mido el pulso, en realidad estoy midiendo un parámetro, que es la distensión de las arterias, pero que me refleja de alguna forma la frecuencia cardíaca, que es cuántas veces el corazón está latiendo. Pero no lo tomo en el corazón. Bueno, tomo como parámetro un vaso. Es como cuando yo mido la presión sanguínea. Yo digo que la presión sistólica es la presión de fuerza que hace el corazón, pero no enchufo un aparato al corazón. El tensiómetro lo veo en un vaso y estoy tomando como un valor de referencia que me represente la presión que está haciendo el corazón, pero que en realidad lo estoy tomando en la arteria braquial. O se puede tomar en algunas otras arterias. De hecho, la ideal sería la carótida. Lo que pasa es que imagínense poniéndose un tensiómetro en el cuello, obviamente cada vez que lo insuflan me ahogo. Entonces no se toma en algunos vasos porque no se puede, nada más. La PAM, como les decía, es un promedio, pero no es un promedio directo de diastólica y sistólica dividido 2, sino que es un promedio de perfusión hacia los órganos de la cantidad de sangre, la caída que yo veo de esa presión a nivel del tiempo. Y se ha calculado con una fórmula que sería como 2 veces la presión diastólica más la sistólica dividido 3. Esto igual, como les dice la diapo, es un anexo, o sea, la Facu no les va a preguntar cómo calcular la PAM, se los pongo en realidad porque sí lo que puede aparecer en algún múltiple opción es la palabra PAM, presión arterial media. Entonces, sepan el concepto, que la presión arterial media es la presión de perfusión. Es como tratar de encontrar un promedio para decir, bueno, ¿cuál es el promedio de la presión que le llega a un tejido? Para que no entre en una isquemia, que significa no le llega sangre. Si no le llega sangre, se muere, se infarta. O sea, entra en un proceso de necrosis y chao, se murieron esas células. Habrá tejidos que tienen la capacidad de reponerlo y otros no.
y hay infartos en algunos tejidos, como en el miocardio, que puede ser fatal, porque un infarto en el corazón me mata, quizás se me infartó una parte del estómago y no me enteré, porque se regeneró o porque toda la otra parte del órgano lo compensa. Pero hay en algunos lugares donde es clave, como un infarto en el miocardio, como un infarto en una parte del cerebro que genera un accidente cerebrovascular o ACV y que me puede matar una función vital o muy importante en el organismo. Pero este sería como un promedio de la cantidad de presión de sangre que le va a llegar a un órgano, que ronda entre los 70 y 110 milímetros de mercurio, sacado de los parámetros de presión sistólica y diastólica en promedio, normal. Hay un concepto que en física lo sacaron, porque le sacaron esto de fluidos turbulentos, porque en realidad antes lo veían, pero sí es aplicable a este fluido turbulento que nosotros estamos viendo acá, porque nosotros sí consideramos la resistencia periférica. Esta ley, que se llama ley de Poiseuille, me está calculando un caudal, que ustedes ya han visto esa variable en física, que ese caudal, la ley de Poiseuille dice que es igual a la presión que existe en un sistema determinado sobre la resistencia que se ofrece hacia el flujo o hacia el pasaje de la, por ejemplo, en este caso, de la sangre. Miren, presión es igual a gasto cardíaco por resistencia periférica. Si yo paso la resistencia periférica acá dividiendo, quiere decir que el gasto cardíaco es la presión arterial menos sobre la resistencia periférica. ¿Por qué? Porque el gasto cardíaco, en realidad, como nosotros ya vimos ayer, se calcula en litros por minuto, o sea, capacidad sobre tiempo. Y son las mismas unidades que ustedes en física utilizaron para calcular el caudal, porque caudal es justamente un volumen o una capacidad sobre una unidad de tiempo. Eso quiere decir que la ley de Poiseuille me está diciendo que el gasto cardíaco es igual a la presión arterial sobre la resistencia periférica o resistencia periférica total. Ya sabemos de qué depende el gasto cardíaco porque lo vimos ayer. Depende de la frecuencia cardíaca y del volumen de eyección. ¿De qué depende esta resistencia? Si bien esta fórmula no la tienen que saber o no les van a hacer calcular la fórmula, sí es importante que la vean para entender de qué depende la resistencia, porque eso sí lo tienen que saber. Fíjense, la resistencia se calcula 8 veces la longitud del tramo de tuberías, que en este caso sería la longitud de todo el sistema circulatorio, que siempre es una constante, o sea, salvo que me anden sacando vasos sanguíneos, todo el tramo de vasos sanguíneos que nosotros tenemos en una edad o en un momento determinado es el mismo, por mu, que mu representa la viscosidad de la sangre, sobre pi por radio a la cuarta. Pi también es una constante, no va a variar. Eso quiere decir que la resistencia periférica total de nuestro sistema cardiovascular depende principalmente de dos variables que sí cambian en el tiempo: la viscosidad de la sangre y el radio o diámetro de los vasos sanguíneos. Pero ojo con esto, el radio del vaso sanguíneo está elevado a la cuarta, chicos. Es importantísimo. Cualquier variación del diámetro de un vaso impacta muchísimo sobre la resistencia periférica, de forma inversa, porque fíjense que está bajo en la fórmula. Eso quiere decir que si baja, aunque sea un poquito el diámetro de un vaso, o sea, se produce vasoconstricción, aumenta mucho la resistencia. Si se vasodilata, se aumenta mucho el diámetro, baja mucho la resistencia. En cambio, la viscosidad tiene una relación directa. La sangre es más viscosa, eso ofrece más resistencia. Con respecto a la viscosidad, obviamente son parámetros que varían, digamos, como en el tiempo, de una forma digamos, más estable que la resistencia que puede ofrecer el vaso, porque yo el vaso puedo producir por fenómenos nerviosos, hormonales, contracción, o sea, vasoconstricción y vasodilatación, y producir fenómenos muy drásticos en la resistencia de forma muy, o sea, a corto plazo. En cambio, la viscosidad es un parámetro en la sangre que se mantiene relativamente constante, pero puede variar por determinados factores. Por ejemplo, si yo tengo una anemia, la anemia es falta de hematocrito, por ejemplo, supongamos que tengo una anemia ferropénica, tengo menos glóbulos rojos en sangre, entonces la sangre es más fluida. Quiere decir
que al ser más fluida va a ofrecer menos resistencia. Si yo, en cambio, soy una persona fumadora, los fumadores tenemos poliglobulia. Poliglobulia significa lee la señal mi médula ósea que falta oxígeno y mando a producir más glóbulos rojos. Entonces, como el hematocrito es más elevado, la sangre es más viscosa y ofrece más resistencia al paso de la sangre. Si soy una persona que tiene hipercolesterolemia o tiene aumento de triglicéridos en sangre, ¿sí? La sangre es más viscosa, porque tiene mayor cantidad de grasa, entonces al ser más viscosa ofrece más resistencia al paso de la sangre. El radio, como les digo, puede haber un fenómeno instantáneo de vasoconstricción o vasodilatación, o también puede haber un fenómeno que afecte el radio del vaso de una forma más prolongada. Por ejemplo, las personas que son alcohólicos crónicos tienen rígidos las arterias, o sea, el alcohol rigidiza las arterias, entonces al rigidizarlas se distienden menos y tiende a que siempre estén como más chicos en el diámetro y no tengan esa propiedad de distenderse. Entonces ofrece más resistencia periférica. Pero por otro lado, una persona, por ejemplo, que tiene un alto nivel de triglicéridos o colesterol en sangre, además de tener más viscosa la sangre, puede tener placas de ateroma. Las placas de ateroma son placas grasas que se pegan a un vaso, y si un vaso tiene este diámetro, pero tiene una placa de grasa pegada de esta manera, me achicó el diámetro del vaso. Entonces, esa placa de ateroma genera en ese punto un aumento muy grande de la resistencia periférica al paso de la sangre. ¿Se entiende? ¿Podemos Sí. ver algún ejemplo con la ley de Peaucel? O sea, ¿nos harían Pero si hacer algún es lo que te estoy ejercicio? diciendo. Digo, ¿nos harían hacer algún ejercicio donde tengamos que sacar alguna cuenta, algo? No. No, por eso les digo, les estoy dando la fórmula para que ustedes entiendan los conceptos que ahora voy a poner a continuación, sí van a tener que ver con la viscosidad del radio. Esta fórmula no la vas a aplicar. No, tranqui. Esto, gasto cardíaco, presión y esto sí, por eso esos ejemplos los vamos a ver mañana. O sea, la relación, esta ecuación general, esta presión, gasto cardíaco, resistencia, y de qué depende cada cosa, o sea, el gasto cardíaco, cómo depende de la frecuencia cardíaca, cómo depende de del volumen de eyección, eso sí te lo van a hacer calcular. Si hoy llegamos, no creo, si hoy llegamos vamos a hacer un ejercicio, pero igual no te preocupes porque mañana vamos a ver todos ejercicios prácticos de esto. Pero la fórmula de resistencia, esa no te la van a preguntar. Tenés que entender el concepto. Por eso les estoy dando ejemplos que pasa que me puede aumentar la viscosidad o que me la puede disminuir. ¿Se entiende? Sí, profe. Y una pregunta, o sea, Sí. ¿cómo termina influyendo a la presión, digamos, esa resistencia? Bien. Bueno, ahí vamos. El cuerpo va a tratar de compensar para que la presión esté constante. Entonces, en variables o situaciones normales, por ejemplo, si algo ofrece un aumento de la resistencia periférica, por ejemplo, justo en un lugar se produce una vasoconstricción, o hay algo en realidad que me está marcando un aumento transitorio de la viscosidad de la sangre, por ejemplo, llevo muchas horas sin tomar agua, entonces la deshidratación también lleva a que la sangre sea más viscosa porque falta más agua. Bueno, lo que sea, si hay algo transitorio que modifica la resistencia periférica, cualquier fenómeno nervioso o endocrino local, en el cual la mayor cantidad del efecto siempre está puesto en las arteriolas, porque las arteriolas son el punto que tiene músculo y que está antes del capilar y llega a la perfusión de los tejidos. Entonces, la arteriola, ¿qué hace? Es el punto en donde se vasodilata o se vasocontrae un vaso y va a influir en la resistencia, ya sea porque el sistema simpático ejecuta una vasoconstricción, la adrenalina y noradrenalina también hacen vasoconstricción, la angiotensina 2 también hace vasoconstricción, o puede haber algunos vasodilatadores como el óxido nítrico, que es un vasodilatador local, o el factor natriurético auricular que también produce vasodilatación. Bueno, cualquier fenómeno local trata el gasto cardíaco de compensarlo descendiendo para que esa resistencia periférica se mantenga en realidad compensada con el gasto cardíaco y mantenga la presión constante. ¿Sí? O sea que yo trato de mantener la presión constante en el sistema, siempre que se pueda.
¿Eso qué quiere decir? Que si algo me ofrece un poquito más de resistencia al paso de la sangre, yo trato de relajar un poco el marcapasos, por fenómeno obviamente del sistema nervioso, y producir, no sé, bradicardia, para que esa disminución de la frecuencia cardíaca haga que se disminuya el gasto cardíaco y compensar. Pero esto siempre pasa en cuestiones momentáneas, en donde la persona es normal, o sea, es un paciente normal, y eso, subida y bajada de presión, trata de mantenerse en una línea siempre estable. O sea que si yo tengo en una persona, por ejemplo, una disminución del diámetro de una arteria por una vasoconstricción en un punto, ¿qué va a tratar de hacer el gasto cardíaco? Y de descender. Porque fíjense, si disminuye el diámetro de la arteria, dijimos que el radio es inversamente proporcional a la resistencia. Si disminuye el diámetro porque hay una vasoconstricción, aumenta la resistencia. Entonces, ¿qué trata de hacer el gasto cardíaco? Disminuir. ¿Para qué? Para compensar la presión. Pero por ahí, a largo plazo, yo puedo tener personas que tienen aumentado, ¿sí?, un parámetro como la resistencia periférica, y eso lleva a aumentar en realidad la presión. Entonces, muchas personas tienen un flujo, un gasto cardíaco constante, porque en realidad la presión y la resistencia, si aumentan en la misma proporción, tienden a fijar este caudal. Una persona que tiene más viscosa la sangre y que siempre tiene más resistencia, tiene una presión más elevada. Entonces es como que estos dos parámetros se fijan en un valor más elevado y mantienen el gasto cardíaco constante, pero la persona quizás es hipertensa. O sea, hay personas que, por ejemplo, tienen obesidad y esa obesidad está dada por un aumento de los triglicéridos en sangre, hay un aumento de la sobrecarga cardíaca, hay un aumento del retorno venoso, hay un aumento de la viscosidad de la sangre, entonces esas personas son hipertensas también. Y listo. Y van a ser hipertensas, o sea, es una condición patológica, no una condición fisiológica. Entonces, el cuerpo trata de compensar y mantenértelo estable, siempre y cuando no haya una condición, obviamente, patológica. En las personas en donde la resistencia periférica se fija en un valor más elevado, y bueno, la presión tiende a establecerse en un valor más elevado, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa con la presión de una persona que tiene un aumento en la cantidad de glóbulos rojos, o sea, una poliglobulia? Y su resistencia siempre está aumentada. Entonces va a tener un parámetro de presión un poco más elevado que si no tuviera poliglobulia. Ahora, si momentáneamente una persona, por ejemplo, sufre una pérdida de sangre, una hemorragia, y bueno, la hemorragia va a hacer que el cuerpo haga descender bruscamente la presión. El cuerpo va a tratar de compensarlo como puede, ¿eh? Si yo tengo una hemorragia, rápidamente el corazón empieza a hacer taquicardia, para aumentar la frecuencia y que eso aumente el gasto cardíaco, hace vasoconstricción y trata de comprimir los vasos. Entonces trata de aumentar todo para compensar esa pérdida de presión, pero es progresiva. Si yo freno la hemorragia, todo el cuerpo está ejecutando todo lo que puede para aumentar la resistencia y para aumentar el gasto cardíaco y que ambas variables aumenten la presión. Si yo no freno la hemorragia y se sigue perdiendo sangre, bueno, la pérdida de presión va a ser paulatina hasta que me muera. Si la pérdida de sangre es incompatible, obviamente, con la vida. Profe, ¿Se entiende? ante estas situaciones, cuando cae la presión o cuando pasan estas cosas, los receptores de los que habíamos hablado, bueno, creo que del sistema nervioso, ¿son varoreceptores o quimioreceptores? Bueno, esto lo vamos a ver ahora y es muy interesante entender los dos parámetros y la diferencia entre los dos. Bancame un toquecito, Juana, que terminamos de ver esto porque tenemos una diapo que nos vamos a abocar a diferenciar los dos y ahí lo respondemos, ¿sí? Ah, buenísimo, sí. Antes de ver eso, quiero, digamos, hacer un balance de todos estos parámetros que estábamos repasando y que tienen que ver con los factores que pueden influir en la presión, que no son solo estos, pero a ver, Curtis los ha marcado como lo más importante. Digo, no son solo estos porque hay otros fenómenos que indirectamente se conectan con estos. Y es más, algunos de ellos también están relacionados. O sea, yo tengo que pensar que cualquier fenómeno que aumente la volemia o que la disminuya tiene un factor directo con la presión. ¿Por qué pongo la volemia primero? Porque me parece como fundamental, por más que Curtis no la nombre primero, porque al fin y al cabo la volemia es lo que me condiciona también el volumen de eyección. Volemia es la sangre total que yo tengo, la cantidad de sangre total. La cantidad de sangre total depende de muchas variables,
O sea, es una relación directa del peso corporal y aproximadamente es el 8% del peso corporal. Sin embargo, una persona que está deshidratada perdió agua y por ende pierde volemia. Y una persona que come mucha sal, por eso es lo primero que nos sacan cuando hay hipertensión, la persona que come mucha sal y tiene mucho cloruro y mucho sodio, sobre todo en la sangre, ese sodio atrae mucho el agua. Entonces, al atraer mucho el agua, no deja que ese agua se migre hacia el intersticio, se filtre en el riñón y se libere. Entonces, una persona que consume mucho sodio tiene mucha más agua en el sistema circulatorio. O sea, tiene más sangre, tiene más volemia. Si yo tengo más volemia, retorna más sangre al corazón. O sea, como ya habíamos visto, el retorno de sangre al corazón es lo que me condiciona que las paredes del corazón se distiendan y expulsen con más fuerza. Entonces aumenta el volumen de eyección. Aumenta el volumen de eyección, eso aumenta el gasto cardíaco y el gasto cardíaco aumenta la presión. Por eso está relacionado acá también. Si aumenta el volumen de eyección, aumenta el gasto cardíaco, pero también puede ser que el gasto cardíaco aumente porque haya una taquicardia. O sea, y sea la frecuencia cardíaca. Lo que pasa que va a depender, porque hay algunos que son momentáneos y no van a impactar con la presión. Si yo tengo un estrés crónico, y ese estrés crónico hace que yo tenga muy elevada la adrenalina y noradrenalina en sangre, esa persona puede tener una taquicardia crónica. Si yo soy una persona con un hipertiroidismo, el aumento de la tasa metabólica en el corazón genera una taquicardia constante. Entonces, ese aumento de la taquicardia, digamos, de la frecuencia cardíaca prolongada en el tiempo, me lleva a un aumento del gasto cardíaco constante y por ende aumenta la presión. No me va a aumentar la presión sanguínea si yo tengo un solo episodio, por ejemplo, a ver, yo salgo a correr. Sí, durante todo ese tiempo que estoy corriendo, aumenta muchísimo el gasto cardíaco y mi presión es más elevada. Pero cuando termino de hacer ejercicio voy a tratar de establecer los valores normales. Entonces, siempre que hay aumento del gasto cardíaco hay aumento de presión, pero hay que ver si ese aumento del gasto cardíaco es momentáneo, por ejemplo, si estoy haciendo ejercicio, o si hay algo que me está haciendo prolongar a largo plazo. De eso va a depender, obviamente, que la presión solo aumente en ese momento o que aumente de forma patológica. Una persona hipertensa es aquella que no puede bajar su presión arterial y siempre está elevada, porque todos tenemos aumentos y bajas de presión todo el tiempo, pero si está más de lo normal y siempre y en reposo, entonces ya es patológico. Más allá de todos estos parámetros, el 1, el 4 y el 5 que están acá, que dependen más del corazón, la distensibilidad de las arterias que influyen sobre la resistencia vascular y otros fenómenos que influyen directamente sobre la resistencia vascular depende ya de los vasos sanguíneos. Entonces, como les dije recién, si la sangre está más espesa, porque hay mayor concentración de grasa dentro, o cualquier sustancia en realidad, aumento los glóbulos rojos, lo que sea, que aumente la viscosidad, si aumenta la viscosidad, aumenta la resistencia. Y cualquier cosa que disminuya o aumente el diámetro de los vasos va a impactar sobre la distensibilidad. Si disminuye el diámetro, o sea, se produce vasoconstricción y no dejo que distienda, entonces estoy disminuyendo la distensibilidad. Y como la distensibilidad es opuesta a la resistencia, si baja la distensibilidad, aumenta la resistencia. O sea que fíjense, la resistencia es directamente proporcional al aumento de la presión, pero la distensibilidad es inversamente proporcional al aumento de la presión porque la distensibilidad tiene que ver con el radio. Y el radio de los vasos es inversamente proporcional a la resistencia. Entonces, sentarse con todos los parámetros y entender o ver cómo uno juega con el otro, entonces a mí me presentan un caso, una situación particular de que está pasando algo, yo voy a ver cuál es la variable que se está modificando y cómo puede impactar eso en la presión. El corazón no es el único que ejecuta órdenes para tratar de regular esta presión, porque yo trato de aumentar esa presión o disminuirla, depende de la demanda de los tejidos. Entonces hay un montón de sensores, y acá vamos a lo que justamente estaba preguntando recién Juana, que están ubicados en muchos vasos sanguíneos principales, como las carótidas, que son las arterias que van a la cabeza, las coronarias, que son las que van al corazón, la aorta, las venas cavas, que son los grandes vasos que salen y que entran del corazón, que tienen varoreceptores o presoceptores, ¿sí? Que es sinónimo. Varo viene de presión, o sea que
son receptores que sensan la presión, y de quimiorreceptores. Tenemos repartidos presoreceptores y quimiorreceptores a lo largo de todo, ¿sí? De todos los puntos estratégicos en realidad de llegada o salida de esa sangre. Pero el centro de control está en el bulbo. No es la única, o sea, el único centro de control de presión y de quimiorrecepción. Hay muchos centros dentro del cerebro, pero si ustedes se acuerdan, habíamos visto que dentro del sistema nervioso que el bulbo raquídeo era el centro de regulación cardiorrespiratorio. Entonces, es como el centro más importante, no el único, pero hace una integración con el sistema nervioso central. Lo que pasa que acá en esta unidad, Curtis como que les habla más concentrado del centro cardiovascular, y después vamos a repasar esto en respiratorio, analizando a los receptores, no solo que están en el bulbo, sino que también están en el sistema nervioso central, pero ya habiendo metido los conceptos que también tienen que ver con concentración de gases importante, que lo vemos en respiratorio y no acá. ¿Qué es lo que me tiene que quedar de acá importante para que ustedes entiendan? Es como que los presoceptores tienen más influencia en el centro cardiovascular del bulbo y los quimiorreceptores tienen más importancia en el centro respiratorio del bulbo, pero están sumamente relacionados. ¿Por qué? El presoceptor detecta si hay un aumento o una disminución de la presión sanguínea, no de la presión de gases. Por favor, esto grábenselo a fuego, porque es uno de los errores más comunes. Encima, prácticamente todos los años se lo preguntan en la facu y se confunden. El presoceptor detecta presión sanguínea. Recién dijimos que el vaso tiene una presión que va de 80 a 120 milímetros de mercurio, que se va contrayendo y relajando de acuerdo a la presión sistólica y diastólica. Pero, además de eso, de la presión del vaso, adentro del vaso hay una concentración de distinta cantidad de sustancias, una distinta concentración de glóbulos rojos, de glóbulos blancos, del plasma, el plasma que contiene iones como el bicarbonato, como el sodio, como gases como el oxígeno, el dióxido de carbono, protones, bueno, un montón, de los cuales, de todas esas sustancias químicas que están disueltas en la sangre, las más importantes que condicionan el centro de regulación cardiovascular, porque son vitales, son la concentración de oxígeno, de dióxido de carbono y de protones porque detectan el pH. Chicos, los más importantes, no los únicos. O sea, tenemos quimioreceptores que también detectan el sodio, detectan el potasio, detectan lo que sea, o sea, la concentración química de todas las sustancias. Pero estos son los más importantes. Ahora, como ustedes ya saben, el oxígeno y el dióxido de carbono son gases. Entonces, como ustedes vieron en química, cuando yo analizo digamos, un gas total, por ejemplo, el gas que estoy respirando, la presión del gas que estoy respirando es la sumatoria de la presión parcial de cada uno de los gases que lo componen. Eso quiere decir que cuando yo respiro, meto de todo ese aire que respiro un porcentaje o una proporción de oxígeno, de dióxido de carbono, que marca también una presión de esos gases. Con fines de estudiar desde el sistema respiratorio, que estoy haciendo un pasaje desde un fluido, que es el gas, hasta un fluido, que es la sangre, que es en donde ocurre la hematosis, es como que se ha utilizado, porque es más fácil cuantificar, la presión de gases en sangre en vez de la concentración. Pero son variables directamente proporcional. Si yo tengo más presión parcial de oxígeno, quiere decir que tengo más concentración de oxígeno en la sangre. Se mide más la presión parcial, pero en realidad tiene que ver con la concentración química. El quimiorreceptor detecta la concentración de oxígeno y de dióxido de carbono. No importa que yo lo mida en presión o diga, sí, hay una presión de tanto en la sangre, pero el quimiorreceptor detecta cuánto, no importa si en presión o en concentración, pero cuánto oxígeno o cuánto dióxido de carbono hay en sangre. El presoceptor no detecta presión de oxígeno o presión de dióxido de carbono, detecta la presión total de toda la sangre. Y la sangre es una mezcla de un montón de gases y de líquidos también. Sí. Usted nombró también el plasma y otros. ¿Esos irían con los quimiorreceptores, no con los presoreceptores?
No, son dos cosas distintas. El plasma es una sustancia que tiene adentro un montón de otras sustancias químicas, ¿entendés? O sea, el plasma tiene adentro, no sé, fosfato, tiene sulfato, tiene un montón de iones. Detectar qué ion hay en el plasma, en un globo, en lo que sea, es función de un quimiorreceptor, porque el quimiorreceptor, como nosotros vimos en la unidad de órgano de los sentidos, que estudiamos antes los receptores, detecta la sustancia química que estoy sensando, ¿sí? En cambio, la sangre, toda la sangre en su conjunto, el plasma más los elementos formes y todo en sí, generan una presión sobre los vasos sanguíneos. El presoceptor detecta solo la presión total sobre el vaso, que ejerce el plasma junto con los glóbulos rojos, junto con todo lo que hay en la sangre. No tiene la capacidad de detectar la presión de oxígeno. Eso lo hace un quimiorreceptor. O sea, el componente químico de cada uno lo va a detectar un quimiorreceptor. El presoceptor detecta solo la presión sanguínea, la fuerza por unidad de superficie que se está generando sobre la pared del vaso. ¿Se entiende? Sí, entonces los quimiorreceptores van a analizar los componentes químicos de los gases. No, de gases o no De gases, gases, de lo que sea. ajá. El pH se mide por concentración de protón. Ujú. Y los Y puedo presoreceptores, detectar la concentración de glucosa. Por ejemplo, hay quimiorreceptores que detectan la glucemia en el bulbo también. Y la glucemia no, o sea, y la glucosa no es un gas. Detecto la concentración que hay de esa sustancia. ¿Por qué es importante detectarlo? Porque, miren, si hay una baja de presión porque yo tengo una hemorragia, el bulbo lo detecta, una baja de presión, porque perdí sangre, y trata de aumentar la presión. Manda la señal a los músculos lisos de las arteriolas para que hagan vasoconstricción y aumenten la resistencia, y al corazón para que aumente la frecuencia cardíaca y aumente el gasto cardíaco. Sin embargo, puede ser que yo tenga la presión sanguínea normal, pero esté respirando un aire contaminado y baje la presión de oxígeno en sangre. Entonces, el quimiorreceptor detecta que hay bajo oxígeno en sangre, igual estimula el bulbo para que se produzca una taquicardia, porque en realidad también estimula el pulmón para que se haga una taquipnea. Yo respiro más rápido como agitado porque me falta oxígeno, y eso aumenta también el bombeo del corazón y yo bombeo más cantidad de sangre. Por ejemplo, una persona que sube una montaña y que no está preparado, y la presión de gases en la montaña es más baja, respira un aire que tiene menos oxígeno, entonces el bulbo detecta por estos quimiorreceptores que hay poco oxígeno. Y esa persona empieza a hiperventilar, empieza a tener taquipnea, o sea, aumenta la frecuencia respiratoria, y por ende aumenta el corazón también, el bombeo y la frecuencia cardíaca, porque ya que hay poco oxígeno en el aire, y bueno, bombeo más rápido para no afectar la perfusión y la concentración de oxígeno que requiere el tejido. Pero en realidad el origen fue que había bajado la concentración química de oxígeno en sangre, pero la presión de esa persona quizás estaba normal, pero la aumenté porque me falta oxígeno. ¿Se entiende? Sí, ahora mejor, gracias. De nada. Juana, no sé si era respuesta a tu pregunta. Sí, profe, ahí me quedó claro. Bien, de todas maneras, chicos, es muy importante para terminar de comprender esto, ver en respiratorio la presión de los gases, volvemos a repasar este sistema y ver por qué en realidad el oxígeno, el dióxido de carbono o los protones, porque el pH condiciona muchísimo también la regulación de estos quimiorreceptores, porque yo tengo una forma hiperventilando, o sea, regulando la respiración, la frecuencia respiratoria y a través del riñón, de controlar el pH sanguíneo. Entonces está todo relacionado. ¿Sí? Pero sí que quede claro que no es lo mismo sensar la presión de la sangre a la concentración o la presión de un gas, pero la concentración de cualquier tipo de sustancia dentro de la sangre. Eso lo hace el quimiorreceptor. Las respuestas generalizadas acá estamos viendo nada más qué es lo que pasa si yo produzco vasoconstricción o no, o aumento el marcapasos cardíaco o no. Todas las otras regulaciones las vamos a terminar de completar al ver, respiratorio, perdón, y excretor, porque el riñón también es muy importante en la regulación y el equilibrio de estos iones. Bien, ahora repasando un poquito conceptos que nosotros ya hemos visto, pero que tienen que ver con la regulación de la presión sanguínea y que tienen mucha influencia en ellos, tenemos algunos sistemas de regulación de la presión a nivel global, algunos que ha marcado acá el libro de Curtis como principales y otros que no nombró, pero también son importantes. Por ejemplo,
Ayer vimos que había un control autónomo del corazón secretando factor natriurético auricular. Y el factor natriurético auricular también tiene influencia sobre la presión, aunque no está acá. ¿Sí? O sea que acá me pusieron algunos importantes, pero vamos a ir viendo a lo largo de todas las unidades algunos factores que influyen sobre la presión. Porque si aumenta la presión y se distienden más las aurículas secretan FAN, y el FAN hace que el riñón libere más sodio y libere más agua. Entonces baja la presión. O sea, también influye en la presión. Y algunos otros, como les digo, que también hemos visto en otras unidades, como por ejemplo, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Habíamos visto que se producía, ¿por qué? Y porque el riñón sensa que hay poca presión sanguínea. Por ejemplo, una hemorragia, una deshidratación. Hay poca agua filtrándose en el riñón, entonces el riñón secreta renina. Y al secretar renina hace toda la cascada hasta que, y bueno, libera angiotensina 2, que vasocontrae. Al vasocontraer disminuye el radio del vaso, aumenta la resistencia periférica, y el aumento de la resistencia aumenta la presión. Y encima, por otro lado, la aldosterona disminuye la diuresis. Si disminuye la diuresis, aumenta la volemia, y si aumenta la volemia, aumenta el retorno venoso, aumenta de esa forma el volumen de eyección, eso aumenta el gasto cardíaco, y al aumento del gasto cardíaco aumenta la presión. Es todo como un caminito. O sea, el sistema renina-angiotensina-aldosterona está aumentando la presión por dos vías. La vasoconstricción, que aumenta la resistencia periférica, y la aldosterona, que aumenta la volemia, y de esa forma aumenta el gasto cardíaco. La vasopresina o ADH, que también vimos en endocrino, que era una sustancia secretada directamente por el hipotálamo, tiene que ver con una disminución de la presión sanguínea. El hipotálamo dice, ay, bajó la presión, entonces secreta ADH o vasopresina. ¿Qué hace? Hace dos cosas. Se llama vasopresina porque es un vasoconstrictor. Hace lo mismo que la angiotensina 2. Vasocontrae, aumenta la resistencia periférica. Pero por otro lado, reabsorbe más agua en el riñón, de la misma forma que la aldosterona. A ver, con otro mecanismo que vamos a entender bien el riñón, pero también absorbe más agua, entonces, o retiene más agua. Entonces también aumenta la volemia, aumenta el gasto cardíaco, y eso aumenta la presión. El sistema nervioso, vimos también que los factores nerviosos del sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, tienen influencia en el aumento o disminución de la frecuencia cardíaca. ¿Mediante qué lo hacen? Mediante el aumento o la disminución de la permeabilidad al calcio en el marcapasos cardíaco, o sea, en el nodo sinoauricular que está en la aurícula derecha. Si el sistema simpático libera el neurotransmisor adecuado para ello, que es la noradrenalina en el marcapaso cardíaco le dice, entro más calcio. La entrada de calcio despolariza la membrana, inicia un potencial de acción, y al iniciar el potencial de acción más frecuente aumenta la frecuencia cardíaca, y al aumentar la frecuencia cardíaca aumenta el gasto cardíaco, y al aumentar el gasto cardíaco aumenta la presión. El parasimpático hace lo inverso, libera acetilcolina, la acetilcolina inhibe la permeabilidad al calcio en el marcapaso cardíaco, enlentece el marcapaso cardíaco, disminuye la frecuencia cardíaca, eso disminuye el gasto cardíaco y por ende disminuye la presión. De la misma manera, el sistema de adrenalina y noradrenalina, pensaríamos que liberando obviamente esta hormona, que también es un neurotransmisor del simpático, va a producir obviamente aumento de la contracción del vaso sanguíneo, pues nosotros vimos que en realidad la adrenalina y noradrenalina produce vasoconstricción. Quiero aclararles, si bien la facultad no les pide con distinción de dónde, esto depende mucho, la adrenalina y noradrenalina, a quién esté llegando. O sea, hay distintos tipos de receptores de adrenalina y noradrenalina, algunos receptores alfa y beta, que en su mayoría los receptores alfa producen vasoconstricción y los beta producen vasodilatación. Es como cuando vieron en el sistema nervioso autónomo y uno dice, ¿el simpático estimula y el parasimpático inhibe? No, depende a dónde. Porque yo digo, sí, acá el simpático me está estimulando la frecuencia cardíaca, pero después de repente veo un órgano del sistema digestivo y digo, no está estimulando nada, todo lo contrario, está inhibiendo. Por ejemplo, está inhibiendo la contracción del músculo en el intestino, o sea, el peristaltismo. Entonces ayuda a contraer más fuerte el miocardio, pero el del intestino lo inhibe, el sistema simpático. Bueno, con la adrenalina y noradrenalina pasa algo similar. Es una hormona que, dependiendo el órgano blanco al que llegue, va a producir una respuesta u otra.
Con respecto a la presión arterial, generalmente cuando yo quiero impactar sobre la presión, impacta sobre los receptores alfa produciendo vasoconstricción. Si hay vasoconstricción, hay aumento de la presión. Ahora, si la adrenalina o noradrenalina llega a un receptor beta y produce una vasodilatación, eso haría lo contrario, disminuir la presión. Entonces son presiones más locales y no generales. Por eso no les puse la relación ahí con la presión arterial en general, sino que puede haber una distensión o no del vaso sanguíneo y eso condicionarme un aumento o disminución de la resistencia periférica. Por último, hay un montón de patologías cardíacas, pero hay un cuadrito en Curtis y que resalta la facultad nombrándome como las patologías más comunes, que son las que tenemos que saber definir y no todas las demás. Le voy a llamar enfermedad isquémica al corazón cuando falta irrigación o hay irrigación insuficiente al corazón porque hay algún bloqueo o algo ha pasado en las arterias coronarias, que son las que irrigan al corazón, y esto puede llevarme a la muerte de un área. La muerte de un área afectada por falta de irrigación sanguínea se llama infarto. El infarto de miocardio es el infarto, obviamente, del músculo cardíaco que puede llevarme a la muerte justamente porque, como les digo, si no llega, o sea, si hay isquemia en una zona y no llega sangre, no llega oxígeno, no llegan nutrientes, se muere. Cuando yo tengo una disminución brusca en la irrigación sanguínea, pero en el cerebro, no en el corazón, ya sea porque hay algo que lo tapa, o sea, un trombo, ya sea porque no está llegando suficiente cantidad de sangre, ¿sí? Por una embolia, o ya sea que se reventó un vaso. Por ejemplo, hay mucha resistencia, llega un pico de presión y se explotó un vaso, generando una hemorragia. O sea, lo contrario que si hay un trombo, que por ahí me genera una isquemia porque no llega sangre, pero si se revienta un vaso es como que explota la sangre, se ve como toda una hemorragia, pero igual el vaso dejó de funcionar, o sea que hasta que no se anastomosa, si es que puede, no llega sangre al lugar, le deja de irrigar a esa zona del cerebro. Entonces, es como un infarto, pero en el cerebro, se llama ACV, accidente cerebrovascular, y depende de dónde haya ocurrido es tan grave. O sea, siempre es grave, pero a veces es más grave que otras veces. O me puede dar un infarto, no sé, en el área de Broca y de repente dejarme sin la capacidad de hablar de por vida. O me puede dar una ACV justo en una zona motriz de la corteza motora y dejarme una parálisis, ¿sí? O justo darme una ACV en un área de asociación en donde se pierde alguna función o se pierde, no sé, la memoria, qué sé yo, y otras funciones siguen ocurriendo normalmente. O sea, la ACV es una lotería, me voy a encontrar con distintas cosas dependiendo de dónde sea, en qué parte del cerebro sea, por eso cuando una persona tiene una ACV yo tengo que fijarme en un montón de signos y síntomas. Y se calcula que todos tenemos así como micro ACV todo el tiempo, chicos, ¿eh? O sea, hay vasitos que van estallando en todos lados todo el tiempo. Lo que pasa es que si son muy chiquititos o afectan áreas de asociación, por ahí se pierde esa función y no nos damos cuenta. Pero bueno, ya se compromete una zona con una función básica, obviamente tenemos signos o síntomas que nos hacen visualizar y tratar de buscar dónde fue el foco de ese accidente cerebrovascular. Y bueno, por lejos, una de las más comunes, como estábamos diciendo, protagonista mucha gente de esta enfermedad, la enfermedad hipertensiva, o HPA, que significa hipertensión arterial, es la presión arterial crónicamente elevada. O sea, una persona que siempre, su media, está arriba de lo normal. Esto somete un esfuerzo adicional a las paredes de los vasos porque todo el tiempo les estoy aumentando la presión, por ende puedo aumentar una posibilidad de embolia, que el aumento de una posibilidad de embolia va a ser la obstrucción de un vaso, ya sea una vena o una arteria, por un bloqueo, que ese bloqueo puede ser un coágulo sanguíneo, puede ser una burbuja de aire, puede ser una placa de ateroma que sería parte de, no solo una gota de grasa, sino un cúmulo, o lo que fuera, ¿sí? O sea, yo aumento la probabilidad cuando hay hipertensión de que se taponeen los vasos, y si se taponean los vasos, obviamente desarrolla esta hipertensión también una probabilidad mayor de un accidente cerebrovascular, de un infarto, o de la falta de isquemia en cualquier parte de otro tejido. Por ejemplo, yo puedo tener una placa de ateroma y justo la hipertensión genera un aumento de la presión y me bloquea la arteria de la retina y me deja ciego. O sea, son muchas las consecuencias que pueden haber dependiendo cuál es el vaso al cual yo afecto. Porque al fin y al cabo el vaso sanguíneo es el que me lleva nutrientes a ese tejido. Deja de llevarlo y se muere. Entonces, obviamente pueden haber muchas causas. La enfermedad hipertensiva es una enfermedad multifactorial, quiere decir que tiene un condicionante genético y otro que va acompañado.
Siempre es importante saber si tenemos antecedentes de hipertensión en la familia, generalmente todos los tenemos porque es como muy común, entonces los cuidados que uno hace de la presión tienen que hacerse desde siempre. No es que yo de repente comí sal toda la vida, me excedí desde que era un pibe y bueno, llegué a los 40 años, tuve un pico de presión y digo, ahora me voy a cuidar. No, chau, se despertaron los genes y fuiste. O sea, ya listo, ya estás enfermo y no vas a poder ir para atrás. O sea, va a tener que medicarse y va a tener que cuidarse esa persona para no tener un pico de presión que sea más grave. Pero una vez que se despierta la hipertensión como patología, no puedo retroceder, o sea, no me voy a curar. Uno no se cura de la hipertensión, ni tampoco se cura de la diabetes. Si son genes que se despertaron y que ya están, y hay algunos tenemos más condicionantes, otros no, si ya se despertaron, listo, recibe la medicación de por vida. Por eso decimos presión arterial crónicamente elevada, es una enfermedad crónica. No es lo mismo que una persona por un episodio tuvo un pico de presión y listo, no se repitió. ¿Se entiende la diferencia? Sí, pero puede ser que una persona, o sea, se le suba mucho la presión a veces y que no sea una hipertensión, ¿o no? Sí, pero hay que controlar el motivo, Claro, puede ser el hay que ver motivo la de... causa. Ajá. Puede Sí, haber igual porque puede ser que una hipertensión persona motivo. por una cuestión emotiva, por ejemplo, tenga picos de presión, Bien. ¿entendés? Mi abuela tiene esa. Pero su presión, pero toma medicación para la presión, Sí, no, entonces no, es hipertensa. No es que tiene eso. La persona que ya está medicada es porque es hipertensa. Se le Claro, va a como... subir más a cualquier persona, se nos sube más la presión por un episodio de estrés o por lo que fuera. Pero la persona que ya está medicada es porque ya tiene hipertensión, está enferma y va a estar enferma siempre. Es crónico. Entonces lo que yo hago es controlarlo. Es como una persona que tiene diabetes. Una persona que tiene diabetes o tiene resistencia a la insulina, siempre, toda la vida va a ser enfermo. Se va a cuidar siempre y va a tratar de cuidarse esos picos, picos hiperglucémicos e hipoglucémicos, y lo mismo pasa con una persona con hipertensión, pero ya la medicación me está marcando que ya estoy enferma. Y es muy difícil llegar a la tercera edad y no tener hipertensión, chicos. Es muy difícil, incluso en personas que han hecho todo lo contrario. Mi mamá, por ejemplo, ha tenido siempre la presión bajísima, no solo ella, sino todos en nuestra familia. Yo mi presión normal ha sido 90-50, 100-60 durante toda la vida. Es más, en la secundaria por ahí o en la primaria estaba al borde del desmayo en la mañana, pues se me bajaba muchísimo la presión. Y ahora que tengo casi 40, o sea, me agarran por ahí algunos picos de presión que está bien, llegan hasta 130 y el médico me dice, bueno, no, no es para medicar porque está dentro del margen normal. Sí, claro, pero para una persona que tuvo presión normal 100 de máxima, 130 es que me metan un estallido, una bomba en la cabeza. Entonces, claro, no llego a medicación y yo me he cuidado toda la vida. Probablemente si no lo hubiera hecho, esos picos que tienen que ver con la edad y que van a llegar, si hubiera comido sal toda la vida y hubiera tenido encima una presión más elevada toda la vida, y seguramente no sería de 130 la máxima y quizás me llegaría a 150 o 160. Sería más peligroso. Entonces, tenemos una tendencia a que la presión siga aumentando porque nuestro cuerpo envejece. Entonces, nuestras arterias se vuelven menos distensibles porque perdemos elastina y colágeno, acumulamos más grasa en el tejido porque no la procesamos igual. O sea, tenemos una tendencia irremediable a que el cuerpo falle. Pero bueno, nosotros apoyamos o no a que eso se acentúe más o no, dependiendo obviamente de las ganas que le pongamos al cuidado de la salud en la vida. Y por otro lado, los condicionantes obviamente genéticos que tenemos, que de esos no nos podemos escapar. Bueno, chicos, ¿alguna duda de esto que hemos visto? por ahora no. Bueno, les cuento entonces,